Muy buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Vizcaya de las Américas. En esta exposición se abordarán dos temas muy importantes, las cuales son aprender haciendo y educación personalizada. Estos temas son de la materia de Pedagogía Contemporánea impartida por la doctora María de los Ángeles Barahona Madero. El equipo está integrado por Valerie Cetina, Desiree Barrera, Lisbeth García y una servidora, Candelaria Domínguez. Aprender haciendo y la educación personalizada. La metodología en aprender haciendo fue hecha por John Dewey, la cual se centra en el aprendizaje de los niños y niñas con base a la experiencia. La metodología de educación personalizada se centra en lo que es el aprendizaje de las fortalezas, necesidades y habilidades de los intereses de cada estudiante en el centro educativo. Mencionaremos algunos aspectos importantes que estas metodologías implican en la educación y en la cual tiene relación a la enseñanza de cada alumno en el aprendizaje educativo. Aprender haciendo. La metodología del aprender haciendo, según Dewey, debía ser un programa de enseñanza práctico, centrado en la experiencia de los estudiantes y que implicara a la vez un hacer y una prueba. Tenía que presentar situaciones en las que los problemas se refirieran a la vida común. Y tanto el método de enseñanza del docente como el método de aprendizaje del alumno debían ser aspectos de un método general de investigación. Por lo tanto, el método más adecuado para la enseñanza es el método de los problemas, caracterizado por referirse a alguna experiencia actual del estudiante. Aprender haciendo se basa en dos indicadores. Primero, el primer indicador de un buen método de enseñanza y la primera muestra de su validez consiste en que esté en relación con las preocupaciones de la experiencia personal del estudiante. Y como segundo, el segundo indicador es el actuar. El estudiante logre una visión clara de su experiencia y a la vez que un aumento de eficacia en el desempeño. Objeto de aprender haciendo. Aprender haciendo, el segundo pilar de la educación, permite recordar que cuando somos niños o niñas, aprendemos manipulando, actuando, ya que al hacer una observación o manipulación, nuestros órganos sensores mandan los impulsos originados al córtex cerebral y se crea una imagen del mundo. Como características contamos con 3. 1. Deben ser aspectos de un método general de investigación. 2. El método de enseñanza del docente como el método de aprendizaje del alumno. Y por último, tienen que presentar situaciones en las que los problemas se refieren a la vida común. Entre las ventajas del método aprender haciendo, conseguimos alumnos autónomos, con espíritu crítico y con la humildad de asumir que pueden seguir aprendiendo del otro. Capacidad de asociar aprendizaje y experiencia. Es un método que traspasa el currículo estándar. El profesorado pone al alumno frente al saber hacer. El conocimiento siempre es práctico, lo que significa que el estudio siempre está acompañado del desarrollo de habilidades. Le da atención al alumno proactivo, genera y promueve la disciplina inteligente. La implementación del aprender haciendo en el aula, el diseño de proyectos relevantes, la explicación son los proyectos que deben de ser relevantes y reflejar situaciones del mundo real. Por ejemplo, es una clase de ciencias, los estudiantes podrían trabajar en proyectos de conservación ambiental. Como beneficio, obtendremos el alinear los proyectos con los intereses de los estudiantes, lo cual aumenta la motivación y el compromiso. Luego tenemos la integración interdisciplinaria. La explicación es diseñar proyectos que combinen varias materias para ver las conexiones entre diferentes áreas de conocimiento. Ejemplo, un proyecto sobre energías renovables que incluya ciencias, matemáticas y estudios sociales. Como beneficio tendríamos enriquecer el aprendizaje y hacerlo más holístico. ¿Cuál es su función de la educación en los métodos de aprender haciendo? Como primero tenemos aprender en base a la experiencia. Luego obtendremos los procesos de reflexión e interferencia. Esto dando camino a la lógica. También tenemos a la razón, consiguiendo con la experimentación y de último una hipótesis e hipótesis de prueba. Pierre Ford inicia la búsqueda y desarrollo de un proyecto pedagógico que se centrase en el desarrollo de la persona en su integralidad, como un ser singular e irrepetible, social, en desarrollo y búsqueda de su autonomía y trascendencia. En 1945
Finalizada la 23 Guerra Mundial, inicia nuevamente y de inmediato su labor pedagógico creando una propuesta educativa concreta, la educación personalizada. Aprendizaje personalizado. ¿Qué es? El aprendizaje personalizado es un enfoque educativo cuya finalidad es que el aprendizaje se ajuste a las fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudiante. Principios de la educación personalizada. Entre los rasgos que caracterizan el modo de ser del ser humano, se destacó 3 que conforman los principios esenciales que una pedagogía debe considerar. Respeto. Brinda el respeto que se merecen las particularidades y los ritmos de cada persona. Apertura. Educar la dimensión social o comunicativa de cada alumno. Autonomía. Al alumno se le educará su capacidad de tomar elecciones y de actuar siguiendo una elección personal y no de acuerdo a una obligación ciega. Singularidad. Reconoce la individualidad de cada ser humano. Algunos de los antecedentes son María Montessori, que fue una pionera en el aprendizaje personalizado. Su método educativo se centra en la individualidad de cada niño, permitiéndoles aprender a su propio ritmo y según sus intereses. Algunos aspectos del método Montessori que se relacionan con el aprendizaje personalizado son la autonomía, ritmo individual, intereses personales, materiales adaptativos y observación y guía. Johann Heinrich Pestalozzi fue educador suizo del siglo XVIII que enfatizó la importancia de la educación personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada niño. Algunos aspectos de su enfoque que se relacionan con el aprendizaje personalizado son enfoque en el niño, aprendizaje basado en la experiencia, adaptación al ritmo del niño, fomento de la autonomía y la énfasis en la educación emocional. Y por último, Pierre Ford, que nos habla de la educación personalizada como un medio a través del cual se realiza una formación personal y social, sólida, segura y duradera, en la que cada quien crece y progresa a su propio ritmo. La finalidad es formar personas íntegras, preparándolas para la creación de un proyecto de vida. ¿Cómo funciona la educación personalizada? En escuelas que utilizan los perfiles de los estudiantes. Este tipo de escuelas mantienen un registro actualizado de las fortalezas, necesidades, motivaciones, progreso y metas individuales de cada alumno. Escuelas que utilizan el progreso basado en competencia. Este tipo de escuelas evalúan a los estudiantes continuamente para supervisar su progreso hacia metas específicas. Escuelas que utilizan ambientes de aprendizaje flexibles. Este tipo de escuela ajusta el entorno en donde el estudiante aprende, basado en cómo aprende mejor. Escuelas que utilizan rutas de aprendizaje personalizadas. Este tipo de escuelas ayudan a cada estudiante a individualizar su proceso de aprendizaje, de manera que responda o se adapte a su progreso, motivaciones y metas. El potencial del aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado también puede proporcionar la oportunidad de que los estudiantes desarrollen habilidades para abogar por sí mismos. Este enfoque tiene el potencial de ayudar a reducir el estigma de la educación especial y satisfacer mejor las necesidades de los chicos que tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Impacto de la educación personalizada en el desempeño estudiantil. Reducción de la deserción escolar. La educación personalizada puede contribuir a reducir la deserción escolar al abordar las necesidades individuales y mantener a los estudiantes comprometidos. Flexibilidad en el aprendizaje. La educación personalizada ofrece flexibilidad en el tiempo y el método de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Mejora del rendimiento académico. La educación personalizada puede llevar a una mejora significativa en el rendimiento académico al adaptar el ritmo y el contenido del aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Ejemplos de aprendizaje personalizado. Autodirección. En este modelo que enfatiza el aprendizaje autoguiado, los estudiantes deben estar listos para aprender, establecer metas de aprendizaje y participar en el proceso de aprendizaje. Autoevaluación. Se deberá tener confianza y comunicación.
Si las expectativas y la responsabilidad se aclaran y se dan ejemplos de autoevaluación, la mayoría de los estudiantes obtienen las calificaciones apropiadas. Autorreflexión. La metacognición es una parte importante de la autorreflexión e implica la conciencia del propio pensamiento y sus límites. Evaluación formativa y sumativa en la educación personalizada. Evaluación formativa. La evaluación formativa es un proceso continuo que proporciona retroalimentación constante a los estudiantes y a los profesores sobre el progreso del aprendizaje. Su propósito es identificar áreas de mejora, ajustar las estrategias de enseñanza y apoyar el aprendizaje en tiempo real. La evaluación sumativa. La evaluación sumativa es una evaluación final que se realiza al término de un periodo de instrucción para medir el nivel de logro de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. Su propósito es evaluar el rendimiento general y determinar si los estudiantes han alcanzado los objetivos educativos establecidos. Como conclusión, en conjunto, estos métodos contribuyen a un sistema educativo más efectivo y equitativo, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades esenciales para su vida personal y profesional. Implementar y combinar estos enfoques puede transformar la educación en una experiencia más significativa y adaptativa, capaz de satisfacer las demandas del mundo contemporáneo.